Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a mostrar la base de fundamental para que puedas iniciar en el mundo del trading y poder entender los mercados y sus movimientos. Este es el análisis de tendencias. Si han visto o vieron en algún momento un gráfico, por ejemplo, del Bitcoin, del dólar, de alguna de las acciones, no sé, de Facebook o criptomonedas o lo que sea, entonces como pueden ver los precios se mueven, no se mueven de forma lineal, sino que lo hacen eh, como una especie de escalera, entonces o de zigzag. En una tendencia alcista era ascensos grandes, retrocesos pequeños, ascensos grandes, retrocesos, ascensos y retrocesos. Como vemos, no se mueve de forma, no se genera una línea recta, sino que él sube, retrocede un poco, o podemos decir que descansa para tomar fuerza y seguir subiendo. Al igual que en una tendencia bajista, entonces podemos ver que son descensos grandes y rebotes pequeños, descensos grandes y rebotes pequeños. Y hay en ocasiones que el precio no tiene como un movimiento claro, no hay una tendencia clara, podemos decir que son movimientos laterales, como vemos estos picos y estas vallas casi que están al mismo nivel. Esto lo llamamos pivotes. Entonces para, digamos que tener una nomenclatura clara para todos y estándar, vamos a decir que los pivotes son estos ascensos y descensos en una tendencia alcista. Entonces el primer ascenso es un máximo mayor uno, el segundo ascenso es un máximo mayor 2, el primer retroceso un máximo menor uno, el segundo retroceso un máximo menor 2. Y en las tendencias bajistas, entonces el primer descenso es un mínimo mayor uno y el primer rebote mínimo menor uno, mínimo mayor uno. El segundo descenso es el mínimo menor 2, el rebote es un mínimo mayor 2. Entonces, es importante aprender a contar estos pivots para saber en qué momento es recomendable entrar y en qué momento no es recomendable entrar al mercado. Entonces, como les mostraba anterior, entonces generamos el primer, eh, digamos que pico es el máximo mayor uno y el primer retroceso mínimo menor uno y así sucesivamente. Y en la tendencia bajista, el primer, digamos que descenso mínimo menor uno y el rebote mínimo mayor uno. Como el mercado, digamos que va subiendo y va subiendo y va subiendo, no se recomienda entrar en pivots muy altos porque el mercado puede perder fuerza. Se recomienda más que todo entrar en los pivots uno 2 y máximo 3. A partir del cuarto al quinto, pues dependiendo de la estrategia que cada uno tenga, es más riesgoso porque el mercado ya lleva mucho tiempo subiendo y suba, entonces él necesita también descansar y retroceder para poder continuar, o en ocasiones ya se queda sin fuerza y puede haber un descenso como se muestra en esta gráfica. Entonces podemos ver que después del eh, HH3 o el máximo mayor 3 se genera el máximo mayor 4, pero ya no se forma un mínimo, perdón, esta gráfica, estas letras están malas, no se forma un máximo menor 4. Aquí sería HL1, HL2, HL3, ya el HL4 no se forma. Digamos que este retroceso ya sería un mínimo menor 1. Este pivot, este retroceso que está generando, o digamos que este pico es mucho menor a este de acá, entonces sería ya el mínimo mayor uno. Aquí podemos ver que este es mucho menor que el anterior, entonces mínimo mayor 2. Y acá este descenso es menor que el anterior, entonces sería un mínimo menor 2. Y así nos podemos ir hasta el 3 4 dependiendo pues cómo se esté comportando la tendencia. Esto lo vamos a ver entonces ya en una gráfica real. Entonces, por ejemplo, seleccionamos la gráfica de Facebook. Entonces empezamos el primer pico, el máximo mayor uno, este también está aquí, sería el HL1.
HL2. Entonces máximo mayor 2 porque este pivot es mayor al anterior, este pivot es mayor al anterior, entonces sería el HH3, digamos que este retroceso es mayor al anterior, entonces sería el HL4 y así nos podemos ir subiendo. Entonces 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues ya acá podemos ver que ya no es tan aconsejable entrar, que puede uno entrar sí, pero digamos que corre más riesgo y si uno toma esa decisión pues sería como entrar y digamos que sacar ganancias muy rápido porque digamos que el precio en cualquier momento se puede retroceder como lo podemos ver acá. Entonces vemos que este pico ya es mucho menor al anterior, entonces ya sería el mínimo mayor 1. Y digamos que este descenso o esta punta es menor que el anterior, entonces ya podríamos decir que es el mínimo menor 1. Aquí sería el mínimo menor 2. Y aquí sería el mínimo mayor 2. Para que nos quede de pronto claro esto, vamos a mirar otro activo. Por ejemplo, el Bitcoin. Entonces, por ejemplo, vemos acá. Empecemos, no sé, desde acá. Aquí puede ser uno. Aquí puede ser otro. Aquí otro, otro. El primer máximo mayor. El primer máximo menor. Y aquí vamos a ver el segundo máximo menor. Este es mayor que este, sí, entonces sería el máximo mayor 3. Este retroceso es mayor que este, sí. Entonces sería el máximo menor 3. Este es mayor que este, sí. Entonces sería máximo menor 4. Este retroceso es mayor que este, no. Entonces ya podríamos decir que el precio puede empezar a girar o a cambiar digamos que ya puede empezar a hacer una tendencia bajista. Entonces sería el mínimo mayor 1. Y aquí, entonces digamos que este rebote o este pico que se está formando acá es mayor que estos, no. Entonces ya podríamos decir que se está generando el primer mínimo mayor. Y ya podemos a ver que ya se está generando una tendencia bajista. Y así nos podemos ir contando y contando, como les decía. O sea, a medida que vayas practicando y a medida que vas conociendo cuál va a ser tu horizonte de tiempo, entonces vas a empezar a detectar los pivots. Entonces, eso hay que practicarlo, hay que coger gráficas y marcar, empezar a identificar las tendencias, cuando está en una tendencia bajista, cuando está en una tendencia alcista, cuando está lateral. Entonces, para que empieces a entrenar el ojo, te propongo lo siguiente. Entonces,
haz dos ejemplos de tendencias alcistas marcando sus pivots. Entonces coges una gráfica en TradingView y haces el marcaje de pivots y dos ejemplos de tendencias bajistas con sus pivots. La idea es empezar a entrenar el ojo para que empieces a detectar el movimiento en que está. Si es hora de comprar, es hora de vender. Y si eres uno de los primeros que se suscriben, les das like, comentas, entonces yo te voy a ayudar a revisar esos ejercicios. Pero entre más ejercicios hagas, mucho mejor porque vas a entrenarte. Espero les haya gustado. Muchas gracias.